Bienvenidos, estimados estudiantes. Sean todos presentes en la clase de este día de biología, en la cual pues esperamos que hayan pasado un fin de semana bastante genial y que todos se encuentren bien. Nos ubicamos por favor en la página número 246 de su libro de ciencias, en donde vamos a estar visualizando lo que es un tema bastante interesante y siguiendo en la línea que veníamos hablando sobre la herencia que existe de nuestros padres hacia nosotros. Y vamos a hablar específicamente de los caracteres ligados al sexo. Aquellos caracteres que están ligados al sexo, teniendo en cuenta que se llama ligado al sexo a un gen que se encuentra en un cromosoma sexual. ¿En dónde? En los seres humanos, en nosotros los seres humanos. El término generalmente se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes, ya sea en el cromosoma X, y esto se debe a que el cromosoma X es grande y contiene muchos más genes que el cromosoma Y, que es más pequeño. En una enfermedad ligada al sexo, por lo general, los hombres son los más afectados, porque tienen una sola copia del cromosoma X, que porta lo que es la mutación. En las mujeres el efecto de la mutación puede ser enmascarado. ¿Por qué? Porque la segunda copia sana del cromosoma X. Ahora bien, estos serían rasgos que se encuentran en cada uno de los cromosomas que determinan lo que es el sexo, o cromosomas sexuales. En los seres humanos estos son el cromosoma X y el Y. Los rasgos más comunes ligados al sexo son la hemofilia, sería la ceguera, al color rojo-verde, la ceguera nocturna congénita, algunos genes también, estudiantes, que producen lo que es la alta presión arterial, la distrofia muscular y también el síndrome del X, ya sea frágil, es también muy interesante. Como ustedes se pueden imaginar, que los individuos que son XY en los hombres, cuando presentan mutaciones en los genes del cromosoma X, las expresan siempre, a diferencia de las mujeres que tienen dos cromosomas X, que le dan la capacidad de transportar un gen mutado sin ser expresado. Es por eso, estudiantes, que en muchos casos se verá que los hombres son más frecuentemente afectados por estos trastornos que son transmitidos por el cromosoma X. Ahora bien, pasamos ahora a una parte muy interesante en donde debemos de mencionar que el cromosoma X contiene muchos genes más importantes para el crecimiento y el desarrollo. El cromosoma Y ya es mucho más pequeño y tiene menos genes. Las mujeres tienen dos copias de este cromosoma X. Por lo tanto, si uno de los genes jóvenes del cromosoma X tiene una alteración, el gen normal del otro cromosoma puede compensar a la copia alterada. Si esto ocurre, la mujer será sana y portadora de la enfermedad ligada al cromosoma X. Es decir, ser portadora significa no tener la enfermedad. Como podemos observar, en la imagen aparece madre portadora de los dos cromosomas tipo X. El hombre, que es el padre no afectado, tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Ellos tienen hijos. Entonces, la hija no es afectada ni tampoco el hijo no es afectado. La hija posee dos cromosomas X y el hijo tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Ahora bien, los hijos de ellos, la hija es portadora de los dos cromosomas de tipo X, igual como lo fue su abuela, la que está arriba, que fue la primera madre portadora. La hija no fue afectada y el hijo es afectado. Entonces vemos cómo ha influido acá que existe una característica, que si una madre es portadora en algún momento, tal vez no en su hija, pero en su nieta o bisnieta, puede ser que esta sea la hija portadora y transmita este tipo de cromosomas y estas enfermedades ligadas al cromosoma X. Ahora bien, las enfermedades que son heredadas de esta forma se denominan enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X. Algunos ejemplos de este tipo de enfermedades serían los que aparecen en la página 246. La hemofilia,
la distrofia muscular y lo que es el daltonismo también. Ahora bien, aparecen los alelos recesivos. El gen recesivo ligado al sexo, las enfermedades ligadas al sexo se transmiten de padres a hijos, como lo hemos venido viendo a través de uno de los cromosomas X o Y. La herencia dominante ocurre cuando un gen anormal de uno de los padres causa lo que es la enfermedad, aunque el gen compatible del otro padre sea normal. El gen anormal domina. Sin embargo, en la herencia recesiva, ambos genes compatibles deben ser anormales para producir lo que es la enfermedad. Si solo un gen del par es anormal, la enfermedad no se presenta o es leve. Alguien que tenga un gen anormal, pero no los síntomas, se denomina portador. Los portadores les pueden transmitir los genes anormales a sus hijos. Con frecuencia el término recesivo ligado al sexo se refiere al recesivo ligado al cromosoma X. Las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X casi siempre se presentan en los hombres, como lo hemos estado viendo, porque ellos solo tienen un cromosoma X. Ahora bien, el cromosoma Y es la otra mitad del par de genes, es decir, X y Y en el hombre. Sin embargo, el cromosoma y no contiene la mayoría de los genes del cromosoma X. Debido a esto no protege a lo que es el hombre. Enfermedades como la hemofilia, la distrofia muscular, el daltonismo, ocurren a raíz de un gen recesivo en el cromosoma X. Ahora bien, existen diferentes escenarios típicos. En cada embarazo, si la madre es una portadora de cierta enfermedad, ella tiene solo un cromosoma X anormal y el padre no es un portador de la enfermedad. El resultado esperado es 25% de probabilidad de un varón sano, 25% de probabilidad de un varón con enfermedad, 25% de probabilidad de una niña sana y 25% también de probabilidad de una niña portadora sin la enfermedad. Estos son el porcentaje que tiene un escenario típico de este tipo. Si el padre tiene la enfermedad y la madre no es una portadora, los resultados esperados serían diferentes. Es decir, 50% de probabilidad de tener un varón sano y 50% de probabilidad de tener una niña sin la enfermedad quien es portadora. Esto significa, estudiantes, que ninguno de los hijos presentaría en realidad signos de la enfermedad, pero el rasgo se puede heredar a los nietos. Ahora bien, estos trastornos recesivos ligados al cromosoma X en las mujeres pueden adquirir un trastorno recesivo ligado al cromosoma X, pero esto es muy poco frecuente. Se requeriría ¿de qué? De un gen anormal en el cromosoma X de cada uno de los padres, ya que una mujer tiene dos cromosomas X. Esto podría ocurrir en los diferentes escenarios, como en que en cada embarazo, si la madre es una portadora del gen y el padre tiene la enfermedad, los resultados serían 25% de probabilidad de un varón sano, 25% de probabilidad de un varón con enfermedad, sería 25% también de probabilidad de una niña portadora y el último 25% de probabilidad de una niña con la enfermedad. Si tanto el padre como la madre tienen la enfermedad, los resultados esperados son el 100% de probabilidad de que el hijo tenga la enfermedad, sea niño o sea niña. Si ambos tienen la enfermedad, si el padre está afectado y la madre es portadora, hay 100% de probabilidad de que el hijo que ellos tengan la enfermedad. Las probabilidades de cualquiera de estos dos escenarios son tan bajas que imagínense, algunas veces a las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X se les llama enfermedades únicamente masculinas. Sin embargo, esto no es técnicamente correcto. Las mujeres portadoras pueden tener un cromosoma X normal que esté anormalmente inactivado. Esto se denomina inactivación sesgada del cromosoma X. Estas mujeres pueden tener síntomas similares a los de los hombres o pueden tener solo síntomas leves. Nos vamos entonces a lo que es el daltonismo en la página 246, donde nos dice que es la dificultad para distinguir correctamente los colores verde y rojo. Generalmente estos colores se ven grises con diferentes tonalidades. Nos vamos a la figura 4 de la página 246, donde podemos observar una prueba realizada para determinar el daltonismo en las personas, donde una persona daltónica al observar esta figura no sería capaz de distinguir el número presente en su interior. ¿Qué número está presente en el interior?
son dos números. Es el número 20, correcto. Sé que lo pensaron y lo visualizaron, pero ¿por qué lo pudieron visualizar y lo pudieron pensar y lo adivinaron y lo aceptaron? Porque ustedes no tienen daltonismo. Si alguno de nosotros, yo como su maestro, ustedes tuviera daltonismo, les sería muy difícil determinar que es el número 20 el que está ahí en la imagen de la figura 4. Entonces esa es la gran diferencia de las personas que poseen este tipo de enfermedad debido al cromosoma X y las personas que no tenemos esta enfermedad. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a realizar esta semana en la tarea? Recuerden que es semana de exámenes y deben prepararse para ello también, pero también la tarea va a consistir en explicar los dos tipos de genes dominantes que existen. ¿Cuáles son estos dos tipos de genes dominantes que existen? Pues son los que hemos estado estudiando nosotros. Y pueden ser de tipo dominante o pueden ser de tipo recesivo. Ahora bien, y deben de realizar una descripción de cada uno, que sea una descripción breve y luego van a explicar en qué consiste cada uno de estos genes, en qué consiste el gen dominante y en qué consiste el tipo de gen recesivo. La tarea va a estar activada en T-Box y pues nos vemos lo que es en la siguiente clase. Recuerden que esta semana es semana de exámenes y deben de estar listos. Bendiciones.